Buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de hipertensión arterial. La hipertensión arterial, como ustedes saben, es el aumento de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de una arteria. Hoy en día la hipertensión arterial tiene un papel muy importante dentro de lo que es la salud, ya que es una de las principales enfermedades o patologías en nuestra sociedad. Esta hipertensión arterial la vamos a dividir en dos. Puede ser una hipertensión arterial primaria y una hipertensión arterial secundaria. La diferencia: la primaria es aquella que se desconoce su causa real y la secundaria es aquella que se presenta después de una patología. En pocas palabras, quiere decir que hay una patología que está presente. Esta patología me va a ocasionar hipertensión arterial. Ese vendría siendo una hipertensión arterial secundaria. De estas, la que tiene mayor porcentaje de presencia es la hipertensión arterial de tipo primaria, o sea, se desconoce como tal la causa. Dentro de la hipertensión arterial, para poder entender todo lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial, tenemos que entender que la presión arterial va a estar siempre constituida por dos puntos importantes, lo que es el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Este gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico, que quiere decir el contenido de la sangre durante una sístole, y de la frecuencia cardíaca, cuántas veces el corazón tiene la presencia de esta sístole. Y finalmente, la resistencia periférica, que se refiere a las características del vaso sanguíneo, si este vaso sanguíneo tiene una vasoconstricción o no. Entonces recuerden que la presión arterial va a estar constituida por lo que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Cuando existe una falla en cualquiera de estos dos puntos, empezamos a hablar de una hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a tener tres puntos característicos dentro de la fisiopatología. Al hablar del sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona y una lesión endotelial. Si hablamos del primer punto, que es el sistema nervioso simpático, recuerden que el sistema nervioso simpático va a estar constituido a través de la liberación de noradrenalina. En la hipertensión arterial, cuando este sistema nervioso simpático está exacerbado, o sea, aumentado, quiere decir que hay mucha liberación de noradrenalina. Esta noradrenalina tiene que actuar sobre receptores de tipo alfa o de tipo beta. Si actuamos a nivel de receptores de tipo alfa, estos receptores se encuentran principalmente a nivel del vaso sanguíneo, provocando una resistencia vascular. ¿Qué quiere decir? Cuando existe una liberación exacerbada de noradrenalina, puede actuar en los receptores alfa, que se encuentran algunos en vaso sanguíneo. Si actúa sobre el receptor alfa del vaso sanguíneo, quiere decir que este vaso sanguíneo inicia una contracción del músculo del vaso sanguíneo. Por lo tanto, el vaso sanguíneo inicia una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, la resistencia vascular aumenta. Y esta resistencia vascular se enfoca en la resistencia periférica. Si aumenta esta resistencia vascular o existe una vasoconstricción, aumenta como tal la presión arterial. Por otro lado, esta noradrenalina también puede interactuar con los receptores de tipo beta, que se encuentran en corazón y en algunos otros lugares. Pero hablando del corazón, lo que va a provocar es aumentarme como tal el gasto cardíaco. Por lo tanto, si aumenta el gasto cardíaco, también tenemos que aumentar como tal la frecuencia cardíaca. De este modo, al aumentar el gasto cardíaco, aumentamos también la presión arterial. Independientemente de que los receptores beta activan o exacerban como tal el gasto cardíaco, también van a estimular la liberación de renina. Y como ustedes saben, la renina es una enzima que es liberada por el aparato yuxtaglomerular. Si la renina es liberada, esta renina tiene que activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que esta aldosterona actúe en el túbulo contorneado distal de la nefrona, aumentándome la reabsorción de sodio y agua. Si aumentamos sodio y agua, aumentamos el volumen plasmático. Si aumentamos el volumen plasmático, aumentamos la presión arterial.
Entonces, dentro del primer punto que explica la fisiopatología de la hipertensión arterial es por el sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático está exacerbado, o sea, aumentado. Si está aumentado, me va a liberar mucha noradrenalina. Si esta noradrenalina activa los receptores alfa que se encuentran en el vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo va a iniciar una vasoconstricción, de tal forma que aumentamos la resistencia vascular. Si aumentamos esta resistencia vascular, aumentamos la presión arterial. Por otro lado, si me estimulan los receptores beta, estos receptores beta se van a encargar de aumentarme el gasto cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca. Si aumentamos esta frecuencia cardíaca, aumentamos la presión arterial. Por otro lado, estos receptores beta también me van a estimular la liberación de renina, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la cual va a provocar un aumento del volumen plasmático, aumentándome la presión arterial. Este es el primer punto que nos explica la fisiopatología de la hipertensión arterial a través del sistema nervioso simpático. El otro punto es a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ustedes saben, este sistema renina-angiotensina-aldosterona inicia a nivel del riñón. Recuerden que en el riñón existe una enzima que se llama renina. Esta renina es liberada por el aparato yuxtaglomerular. El angiotensinógeno es una proteína que va a ser producida por el hígado. Cuando el hígado me libera este angiotensinógeno, renina actúa sobre el angiotensinógeno, provocando que angiotensinógeno se convierta en angiotensina tipo 1. Esta angiotensina tipo 1 tiene que pasar por toda la circulación, y al pasar por la circulación pulmonar es donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, para que angiotensina 1 ahora se convierta en angiotensina tipo 2. Angiotensina tipo 2, como saben, tiene dos funciones. La primera es una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, regresamos a la anterior, aumenta la resistencia vascular, aumentamos la presión arterial. Y hablamos de esto, resistencia periférica, vaso sanguíneo. Por otro lado, angiotensina 2 me estimula la glándula suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal la vamos a dividir en una corteza y una médula. La corteza va a tener tres capas, que es fascicular, reticular y glomerular. La capa glomerular se va a encargar de liberarme aldosterona. Y aldosterona tiene que viajar a la nefrona, y en el túbulo contorneado distal aumenta la reabsorción de sodio y agua, aumentándome el volumen plasmático y por lo tanto la presión arterial. Si aumentamos el volumen plasmático, quiere decir que el volumen sistólico también va a aumentar. Por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta y la presión arterial aumenta. Todo se enfoca en este punto. Si esto está alterado o exacerbado, hablamos de hipertensión arterial. Sistema renina-angiotensina-aldosterona está exacerbado en la hipertensión arterial, quiere decir que el hígado que me está produciendo angiotensinógeno lo libera. Este angiotensinógeno va a interactuar con lo que es renina, que es liberado por el aparato yuxtaglomerular del riñón. Al momento de interactuar con el angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina tipo 1. Al pasar por la circulación pulmonar, ahí se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, de tal forma que angiotensina 1 ahora se convierte en angiotensina tipo 2. Angiotensina tipo 2 tiene dos funciones. La primera de ellas es un potente vasoconstrictor. Me va a provocar una vasoconstricción. Por lo tanto, la resistencia vascular va a aumentar. Si aumentamos esta vasoconstricción, que es lo mismo que resistencia vascular, aumentamos la presión arterial. Por otro lado, angiotensina 2 tiene que dirigirse a la glándula suprarrenal para que a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, en la capa glomerular, me libere aldosterona. Si me libera aldosterona, aldosterona se dirige a la nefrona y en el túbulo contorneado distal aumenta la reabsorción de sodio y agua. Si aumentamos sodio y agua, aumentamos el volumen plasmático. Si aumentamos el volumen plasmático, el gasto cardíaco se va a ver reflejado, por lo tanto la presión arterial aumenta. Hasta ahorita llevamos la explicación de lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, tenemos lo que es la lesión endotelial o disfunción endotelial. Recuerden que un vaso sanguíneo va a estar constituido por tres capas: una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. La túnica interna se le conoce como endotelio.
Esta capa interna, que es el endotelio, puede estar sometido a diferentes factores físicos o químicos. Físicos, ¿a qué me refiero? Al tipo mecánico. Por ejemplo, si existe una vasoconstricción, la fuerza que ejerce la sangre dentro de este vaso sanguíneo va a provocar un daño a nivel de endotelio por el exceso de fuerza. A eso se refiere al mencionar un factor físico por estrés. Un factor químico, un cambio en el pH. De una u otra forma, el endotelio puede ser sometido a diferentes factores o estímulos. Este endotelio, si agarramos una célula endotelial y la hacemos grande, recuerden que esta célula endotelial está constituida por una membrana celular. Todo esto vendría siendo la membrana celular. Esta membrana celular va a estar constituida por fosfolípidos. Uno de ellos es el ácido araquidónico. Al momento de existir una ruptura de este endotelio, este fosfolípido se rompe de tal forma que me libera el ácido araquidónico, el cual tiene que ser metabolizado por una enzima que se llama ciclooxigenasa. Al momento de ser metabolizado por ciclooxigenasa, me forma prostaglandinas. Estas prostaglandinas, una de sus funciones es la vasodilatación, y la vasodilatación va de la mano con un proceso inflamatorio. Si existe una ruptura de esta capa endotelial, al momento de que se genera toda esta respuesta inflamatoria, varios factores van a empezar a adherirse a nivel de la capa del endotelio. ¿Y qué pasa con el flujo de sangre dentro del vaso sanguíneo? Disminuye, simulando una vasoconstricción. Si existe una vasoconstricción, dijimos que la resistencia vascular aumenta, de tal forma que la resistencia periférica se ve alterada y la presión arterial empieza a subir. En pocas palabras, la lesión endotelial nos habla de que existe un daño en el endotelio del vaso sanguíneo. Al existir un daño en este endotelio, va a existir una serie de mecanismos inflamatorios por diferentes citocinas, estos son ejemplos, de tal forma que me disminuye el flujo sanguíneo simulando una vasoconstricción. Si simula una vasoconstricción, la resistencia vascular aumenta de tal forma que la presión arterial vuelve a aumentar. Estos tres puntos son importantes dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial, lo que es el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y una lesión endotelial. Una vez que conocemos este mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial, podemos distinguir diferentes sintomatología dentro de la hipertensión arterial. El cuadro clínico de la hipertensión arterial es muy variado. Algunas personas lo pueden presentar, otras personas son asintomáticas. De los síntomas y signos más comunes dentro de la hipertensión arterial tenemos cefalea, que es el dolor de cabeza, fotofobia, aquellas personas que les molesta como tal la luz, tinnitus, aquellas personas que escuchan como un zumbido. Otro, puede existir la presencia de mareo, náuseas, puede inclusive existir diaforesis y prácticamente signos y síntomas relacionados a la exacerbación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso es que los síntomas son muy variados. Insisto, muchas personas pueden ser asintomáticos, no presenta ningún síntoma, únicamente la elevación de la presión arterial. Recuerden que esta presión arterial tiene que estar por arriba de 120-80 para hablar de prehipertensión, hipertensión 1, 2, 3, hasta finalizar con una crisis hipertensiva. Un método diagnóstico
que se incluye para determinar a un paciente con hipertensión arterial es algo que se conoce como MAPA, que significa monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Como su nombre lo indica, al finalizar es un promedio de la presión arterial que tiene una persona, y con eso podemos diagnosticar, es uno de los métodos diagnósticos para decir que una persona padece de hipertensión arterial. Lo más importante es que sepamos cómo es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Sabiendo esta fisiopatología, podemos explicar lo que son signos y síntomas, explicar lo que es el tratamiento, entre otras cosas. Espero que les haya servido esta información. Vamos a continuar con el tema y aclararemos algunas dudas. Que tengan un buen día.